Bienvenidos chicos a la clase de física, clase número 1 para quinto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de estudiar física. Dice que la física es una de las ciencias más antiguas y elementales. Básicamente se encarga del estudio de la materia, la energía, el tiempo y el espacio, así como también cómo es que éstas interactúan entre sí, entre estos elementos, para poder dar una explicación a lo que de repente sucede en la naturaleza. Tiene como objeto conocer el universo y comprender los diferentes fenómenos que en la naturaleza se manifiestan. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, si yo tengo mi plumón acá y lo suelto, ¿por qué se cae? Esa explicación nos la da la física. ¿Y por qué la luna no se cae? Esa explicación nos la da la física. Otros nos podemos preguntar, ¿por qué podemos caminar sobre la Tierra y no sobre una pista de hielo? Esa explicación la física nos la da. Una de los eventuales o fenómenos naturales que generalmente se da es ¿por qué llueve? La física se encarga de explicarnos por qué el agua que está en estado gaseoso pasa al estado líquido y producto de ello viene la garúa y la lluvia. Todas estas y muchas otras cosas la física nos llega a explicar hasta cierto punto. Es necesario que nosotros respondamos entonces, ¿qué cosa es un fenómeno? Porque hemos dicho que la física nos va a dar la explicación de los fenómenos naturales que sucedan en nuestro entorno. Decimos que el fenómeno es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y que se percibe a través de nuestros sentidos. En esta oportunidad vamos a poder hablar de dos fenómenos. Hablemos entonces primero del fenómeno físico. Dice que ¿cuándo se da un fenómeno físico o qué cosas son los fenómenos físicos? Los fenómenos físicos son los cambios que sufre un cuerpo, una materia o una sustancia. Pero cuidado, sin alterar su composición. Estos fenómenos ocurren cuando se lleva a cabo un proceso o un cambio que puede ser reversible, sin perder las características y propiedades, ni modificar su naturaleza. Muy por el contrario, tenemos a un fenómeno químico. Cuando hablamos de fenómenos químicos, básicamente estamos hablando de aquel fenómeno que puede ser observable. Y si es observable, entonces también puede ser medido. En estos fenómenos, las sustancias que intervienen cambian su composición química cuando estos se combinan entre sí. Mi amigo dice, algunos ejemplos de fenómeno físico, la evaporación del agua. Cuando el agua alcanza una temperatura muy elevada y llega al estado de ebullición, esta se comienza a evaporar. Pero antes de evaporarse, primero estaba fría, estado líquido. Al aumentar la temperatura sobre los 100 grados centígrados, el agua comenzó a evaporarse por la elevada temperatura y está pasando a un estado gaseoso. Nunca perdió sus propiedades químicas, sigue siendo agua en estado líquido, cuando se evaporó en estado gaseoso. La elaboración del hielo
cuando el agua de repente alcanza su mínima temperatura. El agua y el azúcar, una dilución de agua y azúcar te permite tener agua dulce. El agua está presente, la glucosa también está presente, por eso es dulce. Entonces no han perdido sus propiedades. La fundición del hierro, cuando el hierro, el sólido, alcanza una temperatura elevada, esta se va a convertir en estado líquido, mientras permanezca con esa temperatura elevada. Porque al enfriarse, automáticamente se solidifica. Patear un balón, tú agarras un balón, lo pateas, al patearse, estos gases van a tener una fricción que posteriormente van a regresar a su lugar. El romper un vaso, tú agarras un vaso, lo rompes, el vaso es de vidrio, sigue siendo vidrio, aunque está roto, pero sigue siendo vidrio. Un fenómeno químico es la respiración. Nosotros inhalamos muchos gases, entre ellos el oxígeno, ingresa por nuestras fosas nasales. En nuestro organismo hay un proceso, una reacción química, que cuando inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Hubo un cambio, claro, ingresó oxígeno. ¿Y qué salió? Dióxido de carbono. La oxidación de un metal, básicamente la pérdida de electrones de un metal. La combustión, cuando quemamos un papel. Si tú agarras un papel y lo doblas, es un fenómeno físico porque sigue siendo papel. Pero si tú lo quemas, deja de ser un fenómeno físico y pasa a ser un fenómeno químico, porque nunca más va a ser papel, se ha convertido en ceniza. Y el carbono ha sido evacuado como humo. La combustión, la digestión, cuando comemos tus alimentos, ese pollo, ese pan que tú estás consumiendo, mediante un fenómeno químico que sucede en el interior de tu organismo, se convierte en nutrientes. La respiración, la putrefacción de una fruta. La respiración ya lo hemos visto. La putrefacción de una fruta, de los alimentos. ¿Correcto? Cuando un plátano se pudre, se ha oxidado, ya nunca más va a volver a ser un plátano en buen estado. Chicos, ha sido la introducción a la física. Hemos visto lo importante que es estudiar la física y hemos visto que la física estudia los fenómenos. La explicación que nosotros querramos sobre lo que ocurre en la naturaleza nos la da la física. Por ello es necesario que tengamos en cuenta que vamos a estudiar la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Bienvenidos a la clase física, te espero en la siguiente sesión.